Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con el hermano Horacio Fernández. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Y le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor y sabiduría. Le damos gracias por su sintonía y le pedimos que nos preparemos, que vamos a empezar la enseñanza de esta semana. Voy a continuar con el discipulado, puesto que la semana pasada hice un mensaje acerca del amor, y en esta semana voy a continuar con el discipulado para de esa manera poder ayudar a aquellos hermanos recién convertidos a que se envuelvan en el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es lo más importante para un cristiano, para su vida espiritual, de empezar a leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra, de tener una comunión cada día por medio de la oración con nuestro Dios Padre y con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y de esa manera nosotros vamos a ser edificados y vamos a crecer y vamos a dar frutos. Así como nosotros alimentamos a este hombre físico con comida, nosotros tenemos de la misma manera alimentar a este hombre interior, hombre espiritual, con la palabra de Dios y por medio de la oración y la coinonía que tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Es de la única manera que nosotros vamos a poder ser edificados y fortalecer nuestro espíritu para que nosotros podamos contrarrestar toda trama del enemigo. El tema de la lección de esta semana lo titulé La palabra de Dios es el alimento espiritual. O sea que la palabra de Dios, como les dije, es lo que va a alimentar al hombre espiritual para que de esa manera nosotros podamos estar firmes acerca de la acechanza del enemigo. Jesús le dijo a Satanás, después de 40 días en ayuno, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que podemos ver que la palabra de Dios tiene poder. El mismo Jesús se la citó a Satanás después de pasar 40 días en ayuno. Y Satanás quiso tratar de engañar a Jesús, tratando de que convirtiera esas piedras en pan. Pero ya nuestro Señor Salvador Jesucristo, como conoce cómo es que el enemigo opera engañando y hablando mentira, le habló la palabra de Dios y le dijo que no es del pan, no es de todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, es la palabra la cual nos va a ayudar a crecer y a estar firme y de esa manera poder dar frutos. Podemos aprender la vital importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, de alimentarnos diariamente, porque así como usted come todos los días, tenemos que también darle comida espiritual al hombre espiritual diariamente, mis hermanos. No es simplemente una vez a la semana, o algunos hasta duran varias semanas sin escudriñar la palabra, sin tener esa comunión por medio de la oración con su Padre Celestial y con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mis hermanos, esto es un nuevo estilo de vida. Tenemos que cambiar la vieja forma de vivir y empezar a vivir esta nueva vida en oración, en leyendo la palabra, escudriñándola, estudiando la palabra, y de esa manera el hombre interior se va a fortalecer y nosotros vamos a poder empezar a vivir esa nueva vida en victoria, que eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros vivamos en victoria. Dice así como la oración tiene ese poder, también cuando usted lee la palabra y la escudriña, también tiene el mismo poder. Y podemos así nosotros resistir y mantenernos firmes a toda acechanza de Satanás. Porque acuérdense, mis hermanos, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, especialmente en estos tiempos difíciles, donde el mundo está completamente en un caos, no sabe qué dirección van a tomar los líderes de las naciones. Y de esa manera nosotros, los creyentes, tenemos que mantenernos en la palabra firme, buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera nosotros no podamos poder ser engañados fácilmente. Y así de igual manera que alimentamos nuestro cuerpo físico comiendo cada día, es lo mismo de alimentar el espíritu cada día con la palabra de Dios. Es la palabra la cual mantendrá fortalecido al espíritu del hombre. El hombre espiritual necesita ser cuidado y atendido constantemente para que no se debilite y se mantenga fuerte con la palabra y la comunión del Espíritu Santo. Es algo muy esencial de nosotros mantenernos firmes en la oración y leyendo la palabra diariamente, mis hermanos. La mayoría de los hombres de Dios han reconocido la importancia de las Escrituras Santas para poder estar fuertes y firmes. Voy a mencionar a D. Moody, dijo estas palabras: las Escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría, sino para cambiar nuestra vida. Eso fue palabra de Dr. D. Moody. En otras palabras, la Biblia cambia nuestra forma de vivir. Cambia nuestra vida a un nivel mucho mejor, puesto que nos enseña a cómo vivir una vida alineada a la voluntad de Dios. También nos revela el carácter y el amor de Dios. La palabra de Dios nos revela todo cómo es nuestro Dios Padre y cómo es nuestro Dios Señor Salvador Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, que en ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y también dice: en ella tenéis la vida eterna. La Biblia es una obra extraordinaria, la cual ha sobrevivido de manera sobrenatural al pasar el tiempo, porque han querido, mis hermanos, destruir la palabra de Dios de generación en generación, pero no han podido, porque esta es una palabra viva y eficaz y nunca va a ser destruida, porque Dios siempre la va a cuidar y la va a proteger. Después de tantos tiempos, siglos, sigue siendo el libro más importante y mantiene su actualidad hasta los días de hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para desaparecerla, porque la han querido destruir, pero no han podido, porque, como le dije, es la palabra de Dios. ¿Y quién fue que creó esta creación tan hermosa y tan maravillosa? Es Dios. Entonces Dios no va a permitir que su palabra sea destruida, porque Dios va a estar pendiente, así como está pendiente de cada uno de vosotros, porque Él guarda nuestra salida y nuestras entradas. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia sigue siendo el libro más leído en todo el mundo. Es la revelación de Dios al hombre, para que por medio del conocimiento personal de Dios y de su Hijo Jesucristo pueda ser transformada y cambiada el destino del hombre por toda la eternidad. Así fue que el Señor nos dio su palabra, para que nosotros fuéramos transformados por completo a una vida donde podamos vivirla eternamente con nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a hablar acerca de la inspiración divina de las Escrituras, un tema muy importante para la fe cristiana. Es muy importante que estemos seguros de que la Biblia es el fundamento de nuestra fe y que es en realidad palabra de Dios y no invención humana. Es importante, mis hermanos. Vamos a notar varios versículos que dan testimonio de la misma Biblia, donde afirma su inspiración divina. Pueden apuntar 2 de Timoteo 3:16, que voy a leerlo, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. También vamos a leer 2 de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. También pueden leer luego más adelante Isaías 30, versículo 8, y Jeremías 30, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahora su singularidad. La unidad de la Biblia fueron más de 40 autores de diferentes nacionalidades, culturas, oficios y condición social. Escribieron en tierras lejanas entre sí y durante un periodo de 1800 años. Muchos de ellos no se conocieron ni leyeron los escritos de los demás, y sin embargo hay una unidad admirable en todos ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque palabra de Dios no es una palabra del hombre. Si hubiese sido palabra de hombre, hubiese habido contradicciones, hubiese habido una desunión por completo. Imagínense, duró 1800 años para ser escrita y fueron con 40 diferentes autores que no se conocieron. Y lo mismo, llegaron a un acuerdo tan perfecto que solamente pudo ser el trabajo de Dios. O sea que eso es un ejemplo de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no podría haber sido posible sin la intervención de Dios, de ese ser sublime y grande, por medio de su Santo Espíritu. Solamente por la intervención de Dios se pudo escribir la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver su perfección. La Biblia es probada científica e históricamente correcta. Todas las críticas que se han hecho en el pasado han ido demostrando su perfección por los descubrimientos arqueológicos y científicos de los años recientes. O sea que todos esos descubrimientos arqueológicos y científicos han demostrado que la palabra de Dios es real, que no es una palabra cualquiera y común como cualquier otro libro. La palabra de Dios es una palabra que edifica, es una palabra viva, que da vida. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, uno se edifica, uno encuentra algo nuevo, porque no es una palabra muerta, es una palabra que está viva y vivifica el espíritu de uno. En otras palabras, no pudieron probar que era imperfecta, como ellos querían mostrar, sino es que correctamente perfecta, como es única la Biblia, el único libro perfecto y que se ha mantenido firme, es el libro de la Biblia. Ahora voy a hablar acerca de la circulación. La Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad, así como se ha traducido a más idiomas y dialectos de todas las obras de la literatura humana. Se ha traducido un total de 2.800 idiomas. Imagínense cuántos idiomas se han traducido para que todo ser humano pueda leer y entender la palabra de Dios. Porque el mismo Jesucristo mandó a hacer la gran comisión, ir y predicar el evangelio por toda parte del mundo. El que cree será salvo, pero el que no crea ya es condenado. Estoy palabreando. Supervivencia es todo ese tiempo que tuvo que sobrevivir porque quisieron destruirla en diferentes generaciones. Hay más manuscritos de la Biblia o porciones de ella que de las 10 obras de literatura clásica más leídas de todas juntas. Ha sobrevivido a la más severa persecución desde el Imperio Romano, pasando por el
por la Inquisición católica hasta los días de hoy con los ateos actuales. El filósofo ateo francés Voltaire declaró que la Biblia en menos de 100 años habría desaparecido. No pasaron menos de 50 años de su muerte. Su casa sirvió como una imprenta, sirviendo a la Sociedad Bíblica de Génova para imprimir miles de Biblias. Hoy día nadie se acuerda del filósofo ateo Voltaire, mientras la Biblia sigue siendo el libro más famoso y leído del mundo. Aleluya. O sea que nadie se acuerda ya de ese famoso ateo francés que quiso poner la Biblia en vergüenza, y él desapareció, y todavía la Biblia está dando sus méritos y está en pie, porque es la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de las profecías cumplidas. Todos los astrólogos adivinos, videntes y demás, algunos predicen predicciones que aciertan en ocasiones, pero la Biblia en su contenido en referencia a profecía se ha cumplido con una exactitud asombrosa, especialmente de Jesús el Mesías. O sea que toda la profecía que se dieron acerca de Jesús el Mesías se cumplieron exactamente al pie de la letra. Esto nos da la seguridad de que la profecía que tienen que ver con el futuro también se cumplirá indefectiblemente. Se han hecho cálculos con computadoras y criterios científicos confirman lo que el sentido común nos dice. Es imposible que tantas profecías se hayan cumplido tan exactamente, a menos que no hubiera sido inspirada por Dios mismo, quien es el Señor de la historia, del pasado, del presente y del futuro. O sea que otra prueba de que la Biblia es palabra de Dios. Ahora voy a terminar con el testimonio de la experiencia cristiana. La persona que ha leído y creído el contenido de la Biblia ha tenido una vida transformada completamente por el mensaje revelado que hay en ella, porque suple a las necesidades más profundas del alma humana, a sus anhelos de propósito, trascendencia a eternidad, así como de paz interior, esperanza y gozo. Todo eso lo da la palabra de Dios cuando un cristiano empieza a escudriñar la palabra y empieza a tener una relación íntima con su Creador Dios y su Señor Salvador Jesucristo por medio de la oración y leyendo la palabra. Por medio de la Biblia, millones de personas han podido conocer acerca de Dios, y no solo eso, sino experimentar una relación personal de fe y amor con Él. Y Dios ha comenzado a obrar de manera concreta en sus vidas. El poder de la palabra de Dios es un poder incomparable. Siendo la Biblia inspirada por Dios, es como si Dios mismo nos hablara por medio de ella, la cual está respaldada por su omnisciencia y omnipotencia, su conocimiento y su poder infinitos. También por su amor. La palabra de Dios es siempre viva y vigente. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a la que envié. O sea que la palabra de Dios nunca va a retornar vacía, puesto que es una palabra viva y eficaz. Lo pueden leer también en Hebreos 4:12. Bendito sea el nombre del Señor. Mediten en estos textos. El Salmo 33, 6, 9. Salmo 119, 9. Salmo 107, 20. Salmo 119, el versículo 105. Y Juan 6, versículo 63. Y ustedes se van a dar cuenta del poder que tiene la palabra de Dios.
Mis hermanos, la palabra de Dios es la que nos da la fortaleza de mantenernos caminando por el camino correcto. Gracias también a que tenemos las arras del Espíritu Santo de Dios, el cual nos da la valentía de nosotros poder hablar su palabra y también de que nosotros poder leer su palabra y tener entendimiento y conocimiento de su palabra, porque es por medio de su Santo Espíritu que vamos a tener esa revelación de la palabra de Dios. Por eso que siempre le pido a mis hermanos que cuando vaya a leer la Escritura, que ore al Padre para que su Santo Espíritu traiga discernimiento y sabiduría para que de esa manera Él pueda revelarle los secretos que hay en su palabra. Es algo de muy importancia para la vida cristiana, de poder escudriñar su palabra cada día, para que de esa manera nosotros podamos crecer y podamos mantenernos firmes contra toda acechanza del enemigo. Es necesario, mis hermanos, que en estos tiempos empezamos a leer su palabra cada día como un hábito. Y de esa manera nos vamos a mantener fortalecidos y no vamos a poder ser engañados por aquellos falsos maestros y falsa doctrina que se han levantado en generaciones y en generaciones. La palabra de Dios es la que nos va a dar la dirección correcta, la que nos va a ayudar a vivir una vida agradada a Dios, una vida alineada a la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros saquemos ese tiempo especial para escudriñar su palabra, para estudiar su palabra, la cual nos va a ayudar a vencer toda debilidad de la carne. Porque si nos dejamos vivir por la carne vamos a desmayar. Pero si vivimos por el Espíritu, vamos a ser cristianos victoriosos. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos se mantengan victoriosos, en gozo, disfrutando esta creación y de la misma manera hablando su palabra. Aquellas personas que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado, de la ignorancia por no conocer la verdad de Jesucristo, el Evangelio de Cristo Jesús. Mis hermanos, le damos gracias por esta sintonía y le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente y será hasta la próxima. Dios lo bendiga. Bendiciones para todos.